Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry y hoy vamos a hablar de una de las virtudes que coloco en mi libro Al servicio de Dios, el tomo 1. ¿Y por qué vamos a hablar de esta virtud? Me parece que es una de las virtudes más importantes que debe tener el ser humano. Recuerda que en este libro lo divido en dos partes. Primero el llamado, la sanación, el entrenamiento, la capacitación con los dones y el envío. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es 22 virtudes del servidor. No digo las 22 porque debemos tener muchísimas virtudes más en nuestra vida. Pero 22 virtudes que como servidores del Señor nos deben ayudar. Sin embargo, esta virtud es para todo el mundo, la que voy a hablar en este momento. Se llama estudioso de la palabra y amante de la formación. Y quiero comenzar esta virtud precisamente leyendo el Salmo 1, verso 1 al 3. Dice: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, yo creo que una de las virtudes más importantes del ser humano es querer conocer a Dios, querer adentrarse en las cosas de Dios para poder desarrollar una vida equilibrada, amorosa, serena, en fin, una vida llena de bendiciones y de éxito. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a avanzar en nuestra vida? Ahora alguien podría decir, es que uno puede vivir sin Dios. Bueno, esto habría que sopesarlo porque vivir sin proclamar que uno es de Dios, tal vez sí puedes vivir, pero donde Dios te retire el aliento de vida, seguramente no existirías. Pues es necesario entonces conocer cómo obra Dios, cuál es el sentido de las cosas de Dios, qué voluntad de Dios es la que quiere que nosotros realicemos en nuestra vida. ¿Cómo es que se debe cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo es el actuar de Dios? De hecho, en este canal tengo unos videos sobre el actuar de Dios y sobre conociendo a Dios también. Pero principalmente lo conocemos a través de la revelación, que es la Sagrada Escritura, también a través de la Iglesia y también a través de la tradición. Todos estos tres elementos es como la Iglesia, digamos, tiene el soporte para dar a conocer las cosas de Dios. Pero fundamentalmente en esta virtud quiero invitarte a que tú le entres precisamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido y sabes quiénes te lo enseñaron. Fíjate que aquí nos está hablando entonces ya de la tradición, sabes quiénes te lo enseñaron. Por eso es muy importante saber de dónde viene la formación, de dónde viene la enseñanza y mirar toda la historia. Por eso en nuestra Iglesia Católica miramos la historia. De hecho, nosotros tenemos lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Que el último de los sacerdotes ordenado ayer o esta mañana fue ordenado a su vez por un obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar a uno de los apóstoles. Esto es lo que se llama la sucesión apostólica y precisamente está dada en cuanto el Señor envió a los apóstoles y a ellos les dio la misión de bautizar y de evangelizar. Pues bien, aquí dice, recuerda quiénes te lo enseñaron. Vamos a continuar. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer la escritura? Nos instruye y nos lleva a la salvación. Desde niño conoce las escrituras, pero siendo muy sinceros, a todos nosotros nos ha dado pereza meterle el diente al tema de la escritura.
entrarle de lleno a la lectura, a escudriñar bien la lectura. Y muchos excusamos, es que no entiendo, es que yo no entiendo la palabra de Dios. Bueno, ¿qué no entiendes de la palabra de Dios cuando dice no matarás, cuando dice no robarás, cuando dice no fornicarás, cuando dice compartir con el que no tiene los bienes materiales? En fin, tantas cosas que podemos entender de la palabra de Dios. Tal vez hay algunas cosas que sí requieren mayor explicación y que requieren tal vez un discernimiento más profundo, una exégesis. Quizá hay personas especializadas en esto, que el Señor dentro de la iglesia le regala una luz especial para poder explicar algunos pasajes de las Escrituras, pero la gran mayoría son pasajes muy claros, que están escritos incluso en el corazón del hombre. Voy a continuar con la lectura. Dice, toda Escritura está inspirada por Dios. Quiero hacer un alto aquí porque fíjate lo que dice, está inspirada por Dios. Cuando hay jóvenes que nos dicen, se lo inventaron los hombres, eso lo escribieron los hombres, Dios no escribió nada, Dios. Bueno, es que aquí no dice que Dios lo escribió. Aquí dice, toda escritura está inspirada por Dios, inspirada por Dios. Y la inspiración es tan importante, entre otras cosas, quien inspira la escritura es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo que nos rodea a todos y que nos inspira en general a hacer obras buenas, pero los agiógrafos, que fueron los que escribieron la Sagrada Escritura, fueron inspirados por Dios. Incluso los textos del canon de la Biblia también lo asistió el Espíritu Santo para que escogieran cuáles eran los textos específicos. La inspiración es algo fundamental. Mira, todos los artistas, los escritores, nosotros nos inspiramos en alguien. Nos inspiramos en la naturaleza, nos inspiramos en el amor, nos inspiramos en otra persona. La inspiración es muy importante y por eso aquí lo dice. Toda escritura es inspirada, ahora ya no por cualquier cosa, es inspirada por Dios. Y mira lo que hace la Sagrada Escritura. Dice, y es útil para enseñar y reprender. Es decir, para enseñar y corregir lo que está mal. Para corregir y educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Es decir, la Escritura es una bendición para el hombre de Dios. Por eso, si tú y yo no leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender de Dios? ¿Cómo vamos a transformar nuestra vida? ¿Cómo vamos a tomar decisiones en la economía, en el comportamiento humano, en la salud, en visitar o no visitar al médico, en la fidelidad que debemos tener en nuestra propia familia, en las alegrías, en si debemos o no debemos tomar licor, si debemos o no comer tal o cual alimento, cómo debemos comportarnos entonces en medio de una comunidad, cómo debemos orar a Dios, qué es lo que le gusta a Dios de nuestra vida? Todo esto está en la Sagrada Escritura. En mis 33 libros más o menos que he publicado, todos tienen palabra de Dios, salvo la última novela que publiqué que se llama En el filo de la muerte. De lo contrario, todos están llenos de citas bíblicas, porque allí en la palabra de Dios está la plenitud de la sabiduría que Dios le regala al ser humano para que atraviese estos días de vida que tiene. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a leer la Sagrada Escritura? Para ser sinceros, a muchos nos da pereza esto. Y cuando nos da pereza, pues sencillamente no nos formamos. Y no nos formamos y entonces ahí nos arroja al piso cualquier doctrina, como lo dice el mismo San Pablo. Vamos a leer ahora de la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice lo siguiente, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que le pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Estén siempre preparados para responder. ¿Y cómo nos preparamos para responder? Pues leyendo la Sagrada Escritura, estudiando los documentos de la Iglesia, el Enquiridón, lo podemos estudiar. Podemos estudiar tantos documentos y tanta tradición de la Iglesia que eso nos hace más firmes y más preparados para dar razón de la fe. Me he dado cuenta en estos videos que publico que hay personas que critican que si puso una imagen, que si no la puso, que si dijo de esto, que si dijo de lo otro. Mira, no puedo hablar de todo al mismo tiempo, pero cada tema lo vamos hablando, lo vamos sacando a la luz. Tengo una razón de ser. ¿Por qué los sacramentales? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la fe? ¿Por qué la escritura? Incluso, ¿por qué los libros de la escritura? Como nos lo propone la Iglesia Católica. Incluso, ¿cuáles traducciones son más fieles y cuáles son menos fieles? Incluso, ¿qué es de gustar y qué es de no gustar?
O sea, ¿cuándo podemos apelar a me gusta o no me gusta? Pero una cosa es eso y otra cosa es la verdad. Hay para todo, hay para el matrimonio, hay para la infidelidad, hay para las comunidades, hay para la administración, hay para tantas cosas. De hecho, hay un texto que me fascina en la palabra de Dios que está en el Eclesiástico 39. Dice, pero qué distinto es el que se dedica a estudiar la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Dice, si Dios quiere, se hará sabio, las palabras caerán de sus labios como oro. Se le verá en compañía de gente importante, viajará por muchas naciones. ¿Por qué? Porque es muy diferente una persona que se dedica a estudiar la Sagrada Escritura, a investigar los dichos de los sabios. Ojalá pueda leer este texto que está en el Eclesiástico en el capítulo 39. Miremos lo que dice ahora Mateo capítulo 13, verso 52. Dice, entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Y esta es verdaderamente una persona que se instruye en la palabra de Dios y en el reino de los cielos. Tiene ejemplos, tiene manera de dar respuestas a muchos interrogantes de la vida, tiene respuestas a circunstancias trascendentales en la vida, pero también para hechos cotidianos. Es una persona que vive con sabiduría la vida, porque eso es lo que provee a nuestro corazón la palabra de Dios, sabiduría para vivir, para saborear la vida, para vivirla con toda la bendición del mundo, con toda la alegría, con esa vida como nos lo prometió nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando leemos la palabra de Dios, wow, empieza a llenarse nuestra vida de una gran cantidad de bendiciones, de argumentos, de razones, de transformación, porque la palabra no se queda vacía, queda haciendo ruido en nuestro interior, transforma a las personas. Mira, yo he tenido la oportunidad en diferentes retiros. Hay personas que no les gusta lo que uno les diga. En estos retiros he dicho cosas, por ejemplo, que les mueve, que les cuesta trabajo, que no la quieren asimilar, pero uno se los encuentra después con el tiempo y decía, ¿sabe qué? Usted me caía tan mal, pero eso que me dijo, pues me quedó haciendo ruido y ahora soy esta persona, ahora he cambiado, ahora ta. Porque la palabra de Dios no se queda vacía, cumple la orden que Dios le da. Esto está en Isaías en el capítulo 55, verso 8 al 10. Cumple la orden, no regresa vacía al Señor, cumple la orden que Dios le da a la bendita palabra de Dios. Entonces, una persona del Señor, pero una persona común y corriente también, su primera prioridad debería ser formarse en la palabra de Dios, formarse en la iglesia, formarse bien, con una sana doctrina, con un equilibrio verdadero. Mira, es necesario buscar personas que tengan realmente un sano criterio dentro de nuestra fe, porque incluso dentro de la fe, dentro del catolicismo, hay muchos religiosos o religiosas, laicos o sacerdotes que tal vez distorsionan la verdad, que distorsionan la doctrina porque se han dejado torcer del camino. Y por eso necesitamos personas de verdad bien formadas en todas las áreas de la teología. Y cuando digo todas las áreas de la teología es porque ya sabes que hay teología dogmática, hay teología moral, hay teología pastoral, donde hay diversas pastorales en general. En fin, son muchas las áreas que podemos formarnos en este proceso de la teología. Miremos entonces ahora otro texto bíblico, ya para finalizar, que está en Apocalipsis en el capítulo 10, verso 8 al 11. Dice, la voz que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo, anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó, toma y cómetelo. En tu boca te sabrá dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí, y en mi boca me supo dulce como la miel, pero una vez que me lo comí, se volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto para mí es una maravilla, porque dice que vaya donde el ángel y tome el rollito de la mano. ¿Cuántas veces la palabra ha estado a nuestro alcance?
¿Cuántas veces el ángel del Señor, el ángel de la guarda, nuestro ángel de la guarda, nos ha inspirado para que nos acerquemos a la Biblia? Hemos escuchado a lo largo de muchas partes en el mundo que la Biblia es el libro más vendido, que la Biblia es el libro más impresionante que existe, donde están las profecías, donde está Dios. En fin, hemos escuchado esto, pero no le hemos entrado. Creo que es hora de decir, voy a entrarle a la Biblia, voy a comerme el rollito. ¿Y por qué lo ponían en términos de rollo? Porque eran los papiros que estaban enrollados, los pergaminos que estaban enrollados en las Sagradas Escrituras. Así era como estaba antes la Escritura, que se puso precisamente por escrito a partir del año 1000 a.C., porque antes la tradición era oral. Luego entonces pasó a ser escrita a partir del año 1000 a.C. y luego en el año más o menos 1500 entra la imprenta y ahora sí empiezan a imprimirla por todas partes. Ahora ya no hay excusa, tenemos la palabra de Dios. Ahora, no toda la palabra de Dios, o mejor, no todas las Biblias que están allí afuera son Biblias católicas y no todas pueden contener una verdad equilibrada. ¿Por qué? Porque algunos versículos los han modificado para distorsionar verdades. Por eso es mejor irse a una fuente confiable. Pues entonces aquí dice, tomé el rollito y me lo comí. Al principio me sabe dulce, claro, qué tan bonito, Dios te ama, Dios te quiere. Todo eso es una belleza, nos sabe dulce al principio cuando lo leemos. Pero cuando lo hacemos realidad en nuestra vida, ya cuando lo digerimos, por eso dice, cuando llegó a mi estómago, ya me supo amargo, porque no es fácil cumplir lo que el Señor nos pide. Pero después de que lo cumplimos, saldremos fortalecidos a anunciar, como dice aquí, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Saldremos a anunciar las cosas que el Señor coloca en nuestro corazón. Por eso es tan importante ser estudioso y amante de la formación. Una persona que es servidor de Dios no puede dejar de formarse. Tenemos que leer todos los días. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, si tú crees que esto te ha motivado a leer la palabra de Dios, pues qué bendición. Habré cumplido con este cometido de este programa. Yo te invito a que tú lo compartas con muchos para que seamos muchos los que tengamos un crecimiento en la palabra de Dios y seamos amantes de la formación. Que el Señor te bendiga. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube, pero también si quieres todo mi material lo encuentras en www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.